Entrega 7. Soy Procristo, el hombre que habla sostenidamente con Dios. Esta entrega, como las anteriores, son sin editar. Quedan grabadas con todos los efectos y ruidos que se escuchan de fondo. Para mí es irrelevante. Lo importante está en el contenido. En la entrega anterior realicé una relación entre un imán y hablé de un lado positivo y otro negativo. En rigor debería haber hablado de polo positivo, polo negativo, o polo norte o polo sur, como generalmente se indica. En general, por convención, se indica que salen líneas de fuerza de cargas positivas de un campo eléctrico y mueren o entran en cargas negativas del mismo. No obstante, dije que polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen, siendo esto una cuestión básica conocida. Entonces, solo por analogía, extrapolaba la idea y me refería a lo que sucede en la realidad inmaterial de los 7 planos, que cortan los 7 universos, en relación a la energía negativa y la energía positiva, las cuales se repelen. Así realicé otro símil con el yin y el yang. El yin-yang es un principio de la filosofía china, en donde el yin y el yang son dos energías opuestas que se necesitan y se complementan. La existencia de uno depende de la existencia del otro. El yin y el yang es un símbolo de armonía debido al equilibrio que produce la interacción de las dos energías. Me referí también sucintamente a las leyes de Maxwell. A finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y las corrientes sobreconductores. Entre estas leyes están la ley de Ampère, la ley de Faraday o la ley de Lenz. El mayor aporte que hizo James Clerk Maxwell a la ciencia fue la teoría electromagnética, la cual es utilizada hasta hoy en día. Esta teoría propone que luz, magnetismo y electricidad son parte de un mismo campo, llamado electromagnético, y en el que se mueven y propagan en ondas transversales. La ley de Lenz, formulada por Heinrich Lenz en 1833, nos indica en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. Mientras que la ley de Faraday nos dice la magnitud de la fuerza electromotriz producida. Se denomina fuerza electromotriz, FEM, a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo, de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Ahora bien, comenzaré expandiendo las ideas relacionadas con los 7 planos inmateriales. El 7º plano, lo he dicho sucesivamente, es donde mora Dios. Los 5 planos restantes, ¿no es cierto? Estoy excluyendo el último plano, son sus dominios, es decir, mora en el 7º plano y tiene 5 planos de dominio. En similar analogía a la realidad material, la casa de Dios es el 7º plano, los 5 planos son lugares complementarios de este plano, el jardín, el antejardín, la quinta de la casa, etc. La energía positiva es irradiada del 7º plano a manera semejante de un cono que empieza a expandir y a la vez disminuir en densidad energética conforme se desplaza por los 5 planos restantes y se detiene a modo de barrera en el plano o piso inferior. Indiqué que las energías eran asimétricas, es decir, la energía positiva es inmensamente superior a la negativa. También el tamaño de los planos son asimétricos, aunque esta asimetría no está relacionada con la forma, pues bien, hablaré en detalle del plano inferior. El plano inferior, en un principio, no era un plano negativo, es decir, todo era positivo, como lo dije en la entrega anterior. En el plano de energía positiva en el plano de energía negativa, no fue creado, sino que se llena por el odio, la traición, etc. Y ahora lo llamamos el plano de energía negativa. ¿Por qué le echan la culpa a Dios del infierno?
¿Por qué los detestables y nauseabundos religiosos hablan de castigo proveniente de Dios? El castigo es una consecuencia natural de la energía negativa. Este plano es lo que terrenalmente se conoce como el infierno, el Seol. Es un plano muy inestable u oscilante. Como dije en la entrega anterior, un vértice de este plano, o mejor dicho, una parte de este plano, interacciona directamente con muchas galaxias de nuestro universo. He dicho sostenidamente que son 7 los universos. Estas inestabilidades son causadas por dos realidades. Primero, por la presión que se ejerce de la energía positiva de los 6 planos superiores, que actúan a modo de barrera repeliendo la energía negativa y concentrándola en este plano, y por la propia inestabilidad de la energía negativa. El plano negativo, a la vez, se encuentra subdividido naturalmente por subplanos negativos, siendo inmensamente negativo el subplano de fondo, donde mora Satán. Pues bien, los intereses de Satanás son destruir la creación de Dios y tener a su servicio parte de la creación conquistada de todas las galaxias. Ya no estoy hablando solamente del planeta Tierra, donde existen planetas, sistemas planetarios con vida inteligente. O sea, es una magnitud mayor a la que nos reveló nuestro Señor Yeshua. En este sentido, siempre está en permanente peligro la vida inteligente, en especial los hijos de Dios, los que somos acechados continuamente. Insisto, como dije en la entrega anterior, todo lo que crea Satanás es imperfecto, perece o se transforma en una plaga. Sin embargo, este imperfecto ser no puede crear especies superiores. Lo único que puede hacer es corromper estas especies. Por eso sus hijos, escúchelo bien, los religiosos, los políticos, jueces, los grandes millonarios inversionistas están rodeados de tiniebla por sus malas acciones, y todo ser influyente sin saberlo a sabienda son copartícipes de la destrucción del planeta Tierra, ya sea saqueando sus riquezas o no haciendo justicia al más débil. Cuando no se hace justicia a un débil, lo llena de ira, de rabia, y ese es el alimento de Satán y sus huestes demoníacas. Los religiosos, por su parte, atrapan almas en mentira y bajo el miedo y la ignorancia. Jesús, mi amado hermano Yeshua, nunca dejó iglesia ni secta. Solo indicó lo siguiente: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y esto efectivamente sucede de esta manera. La iglesia no son templos materiales. Cada ser humano es un templo en sí. Algunos templos se corrompen y otros no. Las iglesias de Dios son agrupaciones sin tiempo, de 2 o 3 individuos, es decir, en un continuo fluir armónico. Es decir, donde vaya un hijo de Dios, se juntará con otro y así y otro y conversarán, se orarán y se hará el bien, y se hará particularmente la voluntad de Dios, sin regla, sin formas, sin doctrinas. El bien no necesita estas reglas, se hace el bien simplemente, o el mal. La energía en los universos, vamos a hablar de la parte material. El francés Antoine Lavoisier se le conoce como el padre de la química. Estableció que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Un hecho verdadero. En una reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Los procesos en que la energía se convierte de una forma en otra se hallan regulados por equivalencias numéricas rigurosamente determinadas. La ley de la conservación de la energía fue descubierta a mediados del siglo XIX gracias a los trabajos de Mayer, Joule y Helmholtz y otros. Precedieron a este descubrimiento las ideas sobre la conservación de la materia y la energía enunciadas por Descartes, Leibniz y Lomonosov. No obstante, esta importantísima ley en el mundo material, que opera en el mundo material, en los planos no opera, ya que la energía negativa como la energía positiva son creadas. Ahí está la gran diferencia. Entenderá entonces por qué en el principio solo había energía positiva. Y Satanás, al traicionar a Dios, crea energía negativa
y esta fue repelida al plano 1, desde el 7 al plano 1, creándose lo que se denomina el plano o la zona del infierno. Y esto es lo que realmente medular e importante. La energía positiva se crea orando. Para su información, Dios, mi amado Padre Celestial, siendo Dios, ora. Ergo, un ser humano puede crear o recrear esta energía orando, amando y estando en paz, entre otras acciones benignas. Esta energía comienza a rodear el alma y el cuerpo mismo como una verdadera capa energética no medible. De modo que al morir el alma rodeada por esta capa energética tiene energía suficiente y es atraída por la energía superior de Dios, porque las energías positivas se atraen. Asimismo, el odio, la ira y el mal en toda su forma crea energías negativas, denominadas en el libro histórico Biblia como tinieblas, que rodean el alma hacia el morir. Esta cápsula de energía negativa